sin problema, Bueno, sin problema. bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de este programa, sesión número 4 de este programa que estamos haciendo para aplicar el control interno. Le hemos llamado el poder del control interno en la pyme. Subamos de nivel. Y estas sesiones están ya también en nuestro canal de YouTube, en Obetus, en el playlist exclusivo del poder del control interno en la pyme, para que ahí puedan ustedes volver a repasar esta información que estamos viendo en estas sesiones que están siendo dirigidas por nuestro socio de consultoría, Alejandro Treviño, y que también ahí nos comparte este material. A veces este material en el control interno, pues como todo control interno, requiere mucho detalle, requiere mucho análisis, y esta información ahí está disponible para que ustedes la puedan bajar, la puedan descargar y puedan también analizarla con tiempo. Con tiempo, toda persona que está a cargo de un equipo administrativo, que está a cargo de una dirección, de una gerencia o está emprendiendo su negocio, tienen el control interno una herramienta muy fuerte para que pueda empezar a crecer el negocio. Más allá de otras herramientas que pueden venir acompañadas en el desarrollo de la gente, en el desarrollo del personal, el establecer controles para garantizar que las cosas se están haciendo o se están realizando es vital. Y esto es lo que estamos viendo en estas sesiones, que ya estamos en la sesión número 4. Y ahora pues lo que estaremos viendo es cómo dar precisamente ese seguimiento, Alejandro, a los controles y cómo dejar constancia de que efectivamente se están haciendo las cosas para efectos de una mejora continua, ¿no? Entonces, pues adelante, empezamos a escuchar y estaremos interviniendo también aquí, haciendo algunas preguntas, algunas dudas. Cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta, bienvenida, o la puede poner en el chat y se la hacemos aquí a Alejandro para que nos dé respuesta. Claro que sí, Toño, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, Toño, este tema es un poco para darle seguimiento a el tema de control interno, de decir, bueno, y tenemos ya un control interno implementado, tenemos actividades de control implementadas. ¿Qué hacemos? O sea, digo, ¿qué sigue? O sea, digo, es cómo revisamos, cómo damos a entender o cómo comunicamos los resultados del trabajo de control interno, cómo sabemos si estamos haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, aquí, por ejemplo, comenzamos a ver que el control interno tiene unos principios fundamentales, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene unos 4 principios de revisión o de seguimiento. 2 están muy enfocados a darle seguimiento al control interno de lo que el área de control interno revisa, ¿sí? Y 2 están enfocados a que el área de control interno se revise a sí misma, o sea, o con otros factores que ahorita vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Por ejemplo, el monitoreo de lo que el área de control interno revisa, las áreas, es, pues obviamente cuando control interno ejecuta todos sus programas de revisión, todo lo que encuentra, todos sus hallazgos deben de ser comunicados y tienen a las personas que son responsables de llevar a cabo una solución deben de ser comunicadas en forma oportuna. Sí, eso es bien importante y tiene que ser los hallazgos comunicados de una manera muy concreta. ¿Sí? Pero lo importante, porque también erróneamente muchas veces las áreas de control interno, pues sí están comunicando todos los hallazgos de control que tienen, todas las deficiencias, todos los riesgos, pero pues ahí se queda nada más en la comunicación, ¿no? Entonces es bien importante decir, bueno, ¿y qué sigue? El seguimiento que el área de control interno le dé a la solución que los dueños de los procesos van a ejecutar para mitigar esos riesgos de los hallazgos que fueron encontrados. Eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si lo dejamos nada más a que sea el propio
dueño del proceso, pues seguramente él va a decir, oye, pues yo opero, ¿no? Yo estoy en la operación del día con día, estos temas pues difícilmente a veces se les da seguimiento. Entonces, control interno tiene que estar fuertemente dándole seguimiento con los dueños de los procesos para que efectivamente mitiguen esos riesgos de los hallazgos que fueron encontrados. Ahora, por otro lado, también control interno dice, bueno, pues yo me tengo que revisar a mí mismo, ¿no? Y vemos aquí en la parte de abajo de este slide que dice, bueno, el monitoreo continuo, que es la parte del ongoing, y las evaluaciones de cada una de las áreas de la empresa. Y al decir las evaluaciones de cada una de las áreas de la empresa, no son las áreas, no son las evaluaciones que control interno hace de las áreas, sino que es las evaluaciones que las áreas hacen de control interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque control interno ejecuta su plan de revisión, pero también recibe retroalimentación de las áreas, ¿sí? ¿Por qué? Cuando control interno crea los controles y los implementa, los capacita, esos controles ya forman parte del proceso, ¿sí? Los dueños de esos controles son las personas que forman y ejecutan los procesos de la empresa. Entonces, cuando puede ser que a lo mejor control interno vaya y revise un control que realmente ya no es necesario o es obsoleto porque el proceso cambió y por ende el control también tiene que cambiar. Entonces, es bien relevante el que el mismo control interno se esté autorrevisando para ver que esos controles que el área implementó sigan siendo funcionales, sigan generando valor y en la misma retroalimentación también de las áreas es muy importante. Y también como segundo punto, el llevar a cabo revisiones dentro del área de control interno en cuanto al aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Digo, aquí hay también revisiones que las mismas personas dentro de control interno en forma cruzada toman la revisión de alguien más del equipo para ver cómo la llevó a cabo y si siguió los lineamientos y el proceso de control interno. Aquí, por ejemplo, en este siguiente slide, vemos una metodología típica de control interno. Esta puede ser una metodología para control interno, para auditoría interna, depende cómo esté conformada el área. Ya habíamos visto, y la empresa, ya habíamos visto en sesiones anteriores que realmente la diferencia entre control interno y auditoría interna es el nivel de involucramiento. Nomás un repaso rápido. Existen comúnmente en una empresa, dependiendo de lo grande que sea la empresa, 4 niveles de líneas de defensa. La primera línea de defensa es el dueño del proceso como tal, porque cada dueño del proceso tiene que ser dueño del control de su proceso, ¿sí? Esa es la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa es control interno, en donde ya se mete a revisar el proceso de una manera bastante detallada. Después viene auditoría interna, que viene a revisar de una manera más selectiva los riesgos más altos. Y después viene como cuarta línea de defensa auditoría externa. No todas las empresas, dependiendo de las áreas, de la magnitud de la empresa, no todas las empresas tienen todas estas líneas de defensa. Entonces, control interno es comúnmente quien se mete más a detalle. Ahora, si vemos aquí un poco esta metodología, vemos que en la parte de la planeación está una planeación de alto nivel. Claro que control interno al inicio del año o al final de cada año tiene que hacer una planeación global de lo que va a revisar el año siguiente. Nada más, pues aquí cuidado, no significa que el plan de control interno pues es un documento vivo también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los riesgos durante el año van cambiando y puede ser que si en el plan de control interno se tenía pensado revisar X área en tal mes, bueno, pues ahora ya el riesgo es diferente y vamos a revisar otra cosa. Y el que existe un plan no quiere decir que no puedan existir las famosas revisiones sorpresa, ¿no? Que es también muy importante ejecutar eso. Después de crear un plan de alto nivel de qué es lo que vamos a revisar,
Ahora, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que vamos a revisar durante el año? Esto lo vimos en la primera sesión de este conjunto de sesiones, que es mediante la determinación de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más altos de la empresa? Y con base en eso planeamos cuáles son los riesgos más altos que debemos de revisar. Se comunica el plan a la organización, se hace una revisión preliminar del área que se va a revisar para ver cómo vamos a poder obtener la información, se prepara la revisión y se hace una logística de cómo se va a ejecutar la revisión. Al mismo tiempo de estar llevando a cabo la revisión preliminar, pues se tiene una junta inicial con todos los involucrados del proceso o de los procesos que vamos a revisar. En la revisión se empieza ya la ejecución de la revisión y se van determinando avances de la información de la revisión, tanto de la información que se recibe para la revisión de detalle, como avances de la información nuestra. Vamos a llegar aquí, ven que vamos a llegar a un punto en donde obviamente existe un reporteo, ¿no? Reportamos cuál es el resultado de la revisión que ejecutamos, pero también es bien importante que durante nuestra revisión, si vemos que detectamos un riesgo muy alto, no nos esperemos hasta el reporte, ¿sí? En ese momento tenemos que levantar la mano, tenemos que ir con la dirección general, la dirección del área, dependiendo del nivel de riesgo, y tenemos que señalar ese riesgo de la manera más oportuna sin tener que esperarnos hasta el reporte, ¿verdad? Si no es tan urgente, nos podemos esperar hasta el reporte. Entonces, bueno, ya tenemos en la parte de reportes, tenemos un informe previo. Y la siguiente parte es muy importante, que es la respuesta del auditado, ¿no? Del que está siendo revisado por control interno. ¿A qué me refiero con la respuesta del auditado? Ellos van a decir, bueno, con base al hallazgo que determinaste y el riesgo que eso está provocando para mi área y para la empresa, ¿qué es lo que yo, dueño del proceso, voy a hacer para solucionar eso y cuándo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos necesito? ¿Y cuándo lo voy a tener listo? ¿Sí? Y ya con base, ya teniendo esa información también, ya sale el informe final. Y tenemos la parte del cierre, que ahí ya recibimos la retroalimentación del auditado también, de decir, bueno, el área que fue revisada, qué piensa también del resultado que tiene como área y qué piensa del trabajo elaborado, qué piensa de los controles que se tienen, si son suficientes, insuficientes, etcétera. No se lleva a una evaluación y ya se cierra la revisión específica. Después viene la parte de seguimiento, que es la que les comento, de decir, bueno, ¿qué es lo que vas a estar haciendo el dueño del proceso para mitigar esos riesgos? Y nosotros tenemos como control interno que darle seguimiento muy puntual a que cumplan esas fechas. Ahora, ese seguimiento, por eso estoy poniendo por aquí una flecha que se va de nuevo a la planeación de alto nivel, porque obviamente todos esos hallazgos que estamos obteniendo, todos esos riesgos que a lo mejor no teníamos identificados y esas nuevas acciones de la administración, pues seguramente van a modificar algo de nuestro plan. Y es un círculo, ¿no? Tenemos que estar actualizando nuestro plan, comunicándolo, ejecutándolo y dándole seguimiento. Tenemos por este lado también toda la parte de aseguramiento de calidad, que esa es la parte que les comento que control interno mismo tiene que estar revisando junto con las evaluaciones de las mismas áreas. Obviamente está la comunicación, el plan anual de control interno, todo el tema de la organización, código de ética, estándares y herramientas. Ahora, decimos, bueno, vamos hablando vemos que son dos seguimientos, el seguimiento de los resultados de lo que reviso y el seguimiento de nuestra área. Yéndonos primero a la parte del seguimiento de los resultados de lo que revisamos. Hablamos de que, bueno, el borrador del informe consolida todos los hallazgos y recomendaciones, ¿sí? Hallados dentro del trabajo del área que específicamente revisó el área de control interno. Deben de reflejar los hallazgos
y posibles cambios acordados durante la junta de cierre. Aquí en la junta también, pues, se puede decir que el revisado tiene, pues, el derecho a réplica, ¿no? De decir, oye, pues a lo mejor puede ser que a lo mejor el área de control interno le faltó información o le faltó ver algún otro contexto o etcétera. Entonces se llega a una conclusión final de cuáles son los hallazgos en ese momento. Obviamente, el formato tiene que ser coherente, tiene que estar con base a la metodología de control interno, por eso es bien importante cómo voy a aplicar esa metodología, cómo voy a revisar, cómo voy a determinar o delimitar los riesgos. Ahorita vamos a hablar un poquito también de cómo se ponen las calificaciones y vamos a ver un ejemplo específico de una revisión. El borrador del informe pues se presenta para la aprobación de control interno, o sea, el área de control interno, el gerente de control interno es quien da el visto bueno de, bueno, este es el resultado que se tiene. Se recibe la contestación de la solución por parte de la administración de cómo va a mitigar esos riesgos de los hallazgos. Se entregan ya todas las respuestas y ya sacan todo lo que es el informe final, con todos los objetivos o todo el plan de trabajo de lo que van a hacer. Pero es bien importante aquí, control interno no debe de sacar el informe final hasta que esté seguro de que las soluciones que está proponiendo la administración sean objetivas y logrables, ¿sí? Y las fechas también, porque comúnmente dicen, oye, si revisan a lo mejor control interno algo ahorita en el 2024, oye, pues sabes que te voy a tener solucionado en el 2027, pues no es lógico, ¿no? O sea, tienen que ser soluciones lógicas, logrables, que tengan un costo-beneficio. Entonces, eso control interno tiene que tener también mucho cuidado en estar revisando. Ahora, aquí en el siguiente slide, nada más que sí se cambió, ¿verdad? Sí, aquí veo, ok. En vemos, por ejemplo, vemos una categorización de los resultados. De decir, bueno, al final, ¿cómo digo o qué le digo al área que salió, cómo salió, cuál es su calificación? Tiene que haber alguna calificación, ¿no? Entonces, comúnmente se utilizan estos rangos de calificación: adecuado, satisfactorio, requiere mejora o insatisfactorio, ¿sí? O sea, cuando es adecuado, pues estamos hablando que realmente pues no tiene hallazgos relevantes, no tiene hallazgos de impactos altos, de alto riesgo, no tiene ni siquiera riesgos medios, o sea, realmente es un área que está llevando a cabo bien el cumplimiento de sus políticas, de sus procesos, de sus actividades, ¿no? Satisfactorio, ya se empiezan a identificar deficiencias aisladas que no necesariamente comprometen el entorno de control interno del área, pero que sí son necesarias de atender. Aquí bueno, no tenemos hallazgos de impactos altos, pero sí se presentan de entre 3, 5 hallazgos de riesgos medios más o menos. Una respuesta o una calificación de que requiere mejora, aquí sí ya se identifican deficiencias de control que requieren una pronta solución. Cuando menos aquí siempre se encuentra un riesgo alto y varios riesgos medios, ¿no? Aquí, si recuerdan en la primera sesión que hablábamos de toda la cuantificación, de cómo se cuantifican los riesgos con base a la probabilidad y al impacto, ¿sí? Entonces, con base en esos cuadrantes, se empiezan a identificar qué nivel de riesgo son los que se tienen y con base en eso se obtienen estas calificaciones. E insatisfactorio, pues ya ahora sí ya se requiere una atención inmediata. Aquí sí se pueden encontrar riesgos de impactos mayores y algunos de alto riesgo. O sea, ya estamos hablando de que
tiene que detenerse algunos temas o cambiar algunos temas específicos de la operación, de cómo operan los procesos. Un ejemplo específico, y aquí no voy a entrar mucho a detalle porque es mucha información, pero aquí estamos viendo un ejemplo de un caso de una revisión de control interno a un área en donde el resultado fue insatisfactorio, ¿sí? Digamos que esto es lo que presentaría control interno después de revisar un área. Aquí inicialmente se tiene un resumen ejecutivo, que en esta hoja se ponen los puntos más críticos. De este lado izquierdo vemos los puntos más críticos que salieron dentro de la revisión. Aquí arriba estamos viendo que hay 3 riesgos altos, 10 riesgos de nivel medio y 3 riesgos de nivel bajo. Aquí más o menos estamos viendo una semaforización de cómo están las áreas, porque fue una revisión multiáreas, en donde estamos viendo cómo salieron. Aquí vemos 10 amarillos y aquí nada más vemos 4, es un resumen ejecutivo. Aquí en Market to Order, por ejemplo, puede haber varios de estos hallazgos ahí metidos, ¿verdad? Aquí nada más está viendo el resultado vía un semáforo de cómo están las áreas y los puntos más críticos. Esta parte es muy importante y aquí habla de que si el hallazgo es recurrente o no. ¿Qué significa? Si control interno ya hizo esta revisión el año pasado y revisó estas mismas áreas, encontró unos hallazgos y los solucionaron, este año vuelve a revisar las mismas áreas, salen otros hallazgos. Bueno, ¿son los mismos hallazgos que salieron el año pasado o son otros? ¿Sí? En este ejemplo nos damos cuenta que estos hallazgos de aquí, estos de acá, son hallazgos nuevos que no habían salido anteriormente. Este de aquí sí hay recurrencia y en este es en el que precisamente tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque no nada más es un riesgo alto, sino que aparte se ha tenido cierta negligencia o algo ha pasado para que siga sucediendo en la empresa. ¿Sí? Entonces, esto aquí vemos que es un resumen ejecutivo y después, ahora sí, ya nos vamos al detalle de cada uno de esos hallazgos. Por ejemplo, aquí vamos a ver si estamos viendo, acá estábamos viendo que tenemos 16 hallazgos. En las siguientes 2 slides es el ejemplo de la presentación nada más de uno de esos 10 hallazgos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sí ya nos vamos al detalle. Aquí en esto estamos viendo en esta primera parte todos los hallazgos ahora sí de detalle del primer hallazgo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el hallazgo en sí? ¿Qué es lo que está saliendo mal? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Ahorita no voy a tocar esto, me voy a ir al siguiente, ahorita me regreso. Como también como la misma parte, estamos viendo acá lo que es el riesgo, ¿sí? Bueno, ¿qué riesgo, ese hallazgo, qué riesgo me está generando? Como es un tema de seguridad, ¿sí? Seguridad de empresa, pues aquí viene el riesgo como una gobernanza y controles de seguridad insuficientes pueden provocar accidentes o muertes de los colaboradores, contratistas o visitantes de la empresa en los almacenes e instalaciones de la planta. Sí, o sea, está hablando en forma general cuál es el riesgo. Otro tema muy importante es la causa raíz. Y si recuerdan también, creo que fue en la sesión número 2 que estuvimos hablando de los controles blandos. Aquí nos damos cuenta que la causa raíz es un control blando, ¿no? Que es la disciplina operativa inadecuada, ¿sí? Es un tema de indisciplina de la gente la que está causando que no existan los controles de seguridad que debe de tener la planta. Ahora, aquí control interno pone una serie de recomendaciones de qué es lo que la empresa tiene que hacer para mitigar este hallazgo.
¿sí? Entonces, ya viendo esto es lo que se le entrega al dueño del proceso que revisamos, todo esto por cada uno de los hallazgos, y después el responsable del área nos regresa el mismo documento con esta información, ¿sí? Esta es la respuesta de la administración en donde nos van a explicar por cada uno de los puntos o de los hallazgos que estamos determinando qué es lo que ellos van a desarrollar, ejecutar, implementar, capacitar para mitigar el riesgo de ese hallazgo. Se tiene que poner quiénes son los responsables de llevar a cabo esto y en qué fechas tienen que tenerlo listo. Acá en este es la continuación de actividades con sus responsables, con sus fechas, ¿sí? Entonces es muy importante aquí, esta es la parte que les digo que cuando se recibe control interno de nueva cuenta, la información por parte del revisado, del responsable del área revisada, nosotros como control interno tenemos que revisar esto. Primero, que estas soluciones sean lógicas, que sean logrables, que tengan una lógica costo-beneficio, que sean lógicas con base a los objetivos hacia dónde va la empresa, que sean logrables económicamente, que sean lógicos económicamente y sobre todo que sean también lógicos en cuestiones de realización de fechas. Hay ocasiones que hay algunas soluciones que requieren implementar un sistema, implementar algo que lleva tiempo. En esos casos decimos, bueno, pues estoy de acuerdo que a lo mejor implementar esto específicamente, que a lo mejor es algo que se lleva ya un tiempo tratando de hacer y no se ha podido, pero tal vez se requiera un año para hacer esa implementación. Bueno, no quiere decir que vamos a vivir ese año con ese riesgo, ¿sí? Entonces se van a tener que poner controles mitigantes adicionales que en el inter, mientras ese sistema o ese proceso o ese método sea implementado, hasta ese momento nos vamos a tener que ir guiando con unos controles manuales, principalmente o comúnmente son manuales cuando se trata de que estás esperando que se implemente un sistema, vamos a tener que apoyarnos en esos controles manuales, pero no puede quedarse ya una vez el riesgo identificado, no podemos dejar que ese riesgo no sea atendido. Obviamente depende nuevamente, como les comentaba, del nivel de riesgo. Si es un nivel de riesgo mayor o alto, tiene que ser solucionado o mitigado inmediatamente. Si es un nivel medio, bueno, pues ahí es algo que dependiendo de qué es lo que puede provocar, ya sabemos si eso lo podemos atacar a mediano plazo o a largo plazo, y uno de riesgo bajo, bueno, pues podemos vivir con él, dependiendo obviamente de la empresa o cómo esté constituida, ¿no? Aquí, ahora hablando de la parte, aquí ya vimos la parte de cómo control interno le da seguimiento a lo que revisa, ¿sí? Ahora es cómo control interno se asegura que él como área de control esté funcionando bien, esté funcionando adecuadamente. Inicialmente, pues obviamente durante el curso normal de las operaciones, cualquier persona del área de control interno tiene que estar levantando la mano cuando vea que algo no está funcionando, ¿no? Cuando vea que algo no se está siguiendo adecuadamente, cuando no se está siguiendo el plan, cuando está viendo muchos cambios en el plan. Digo, estoy de acuerdo que, como les comenté al principio, el plan de control es un documento vivo, tiene que andar existiendo algunos cambios durante el año, pero también una cantidad de cambios lógicos, ¿verdad? Si hay excesivos cambios en una planeación anual, pues es porque esa planeación anual no se hizo adecuadamente. Entonces, tiene que la misma área de control interno, todos los integrantes tienen que estar involucrados para ver si el área como tal está funcionando de la manera adecuada. Y también aparte tenemos
algunas autoevaluaciones periódicas o evaluaciones por otras entidades. Por ejemplo, tenemos la autoevaluación periódica, que comúnmente es cada final o durante y al final de cada una de las revisiones. Tanto puede haber revisiones cruzadas entre equipos de control interno, o dependiendo de lo grande de la empresa o de lo grande o chica que sea el área de control interno, pues simple y sencillamente el encargado del área de control interno tiene que estar revisando la calidad de los documentos y de la información que está obteniendo su equipo de trabajo, ¿no? Acciones para el fortalecimiento, pues obviamente control interno tiene que estar constantemente también adecuando su metodología, adecuando sus controles, implementando nuevos controles. A lo mejor controles que ya tenía implementados, pues a lo mejor esos controles se eliminan o se modifican. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes el proceso dentro de la empresa había un proceso manual, entonces por lo tanto había muchos controles manuales, pero la empresa ya implementó un sistema, entonces esos controles manuales evolucionaron a controles automáticos, que si recuerdan, eso es lo que vimos en la sesión pasada, la diferencia entre controles automáticos y controles manuales. Entonces, aquí en acciones para el fortalecimiento es en donde control interno tiene que ver, bueno, ¿qué es lo que debo de hacer para fortalecer mi proceso de control interno, para fortalecer el control de los procesos que yo reviso y para que se logren los objetivos de la empresa? Y dependiendo, esto ya es para empresas un poco más grandes, la contratación de auditorías externas, ¿no? Aquellas empresas que tienen auditores externos, que están, que auditores externos lo revisan también en forma anual. Es bien importante que los auditores externos revisen cómo está constituida el área de control interno y que revisen también parte del trabajo que ejecutó control interno y de los resultados a los que llegó control interno. ¿Por qué? Existe algo entre las empresas, control interno y auditoría externa, en donde dice, bueno, auditoría externa dice, confío viendo, revisando tu área de control interno y revisando lo que hace y revisando cómo revisa y los resultados que obtiene, llego a un nivel de confianza alto de tu área de control interno. Por lo tanto, mi revisión como auditor externo va a ser más reducida. Mi alcance lo voy a reducir. Si en lugar de revisarte todo esto, te voy a revisar nada más esto, esta área no te la voy a revisar, o en lugar de tomar un alcance de 40 muestras, te voy a tomar una de 25, etcétera. Reduces el tiempo de la auditoría externa y por ende también reduces los honorarios que le pagas, el involucramiento y por ende los honorarios que se le pagan a los auditores externos. Aquí tenemos en la siguiente, pues una visión un poquito más gráfica de cómo control interno se revisa a sí mismo entre el área y otras áreas, ¿no? Como vemos aquí, está lo que veíamos en la metodología, está la planeación y revisión preliminar, la revisión de campo, reporte, cierre y evaluación. O sea, todo lo que hace control interno, pues tiene que estarlo revisando. Lo que es la supervisión, lo que es la gerencia de control interno, tiene que estar constantemente revisando la calidad de esto, la calidad del análisis, la calidad de la documentación, la calidad del resultado, la calidad de la calificación, que se haya cumplido adecuadamente la metodología del área de control interno, y pues en revisión periódica, una revisión periódica también por parte del director de control interno, nuevamente dependiendo de lo grande de la empresa, ¿verdad? Digo, puede ser que no exista un director de control interno, nada más es el gerente, puede ser un área de control interno grande, depende de la estructura, es el nivel de involucramiento también. Por aquí tenemos las evaluaciones de revisión por parte del auditado, que esas, como les digo, es muy importante. Estas pueden ser, pueden tener un poco de sesgo, ¿sí? Por eso es bien importante mantener también una relación control interno con las direcciones o gerencias de las áreas que estamos revisando, para que esa retroalimentación del área revisada sea
sin sesgo, ¿no? Que sea totalmente objetiva. ¿Por qué? Porque comúnmente a veces también los de control interno, los auditores, cuando son evaluados por las áreas revisadas, pues dicen, oye, pues si yo le di un reporte con un montón de hallazgos y les fue mal y su resultado fue pésimo, pues a mí así me van a evaluar a mí, ¿verdad? Que mi trabajo también no fue adecuado. Pero sí se tiene que documentar una evaluación de tal manera en que no le quede otra al revisado que llevarla a cabo de una manera muy objetiva, ¿no? Es muy, muy valiosa la retroalimentación del área revisada. Por aquí tenemos también lo que les decía, la revisión de aseguramiento de calidad, que son efectuadas por la misma área de control interno, y la parte de auditoría externa en donde llega a aplicar, en donde haya auditores externos que se involucren. Obviamente, el objetivo pues es obtener siempre retroalimentación del auditado, revisar la calidad, mejorar de una manera continua, garantizar los aprendizajes de las auditorías, o sea que esto se da con lo que les mencionaba de darle un análisis y ver, caminar junto con el dueño del proceso a que lleve a cabo esos cambios para mitigar los riesgos, y lo importante es ver que esos riesgos no se vuelvan a presentar. La recurrencia es bien importante revisarla, porque allá llega a otra connotación de evaluación del área, ¿no? Estamos ahí hablando, lo que hemos mencionado también en las sesiones pasadas, el que existan hallazgos dentro de los procesos, eso no significa que sea una cacería contra la persona que está ejecutando el proceso. No está, el objetivo de control interno no es ese, no es cazar personas, ¿no? Es mejorar los procesos, ¿sí? Entonces, el tener hallazgos no necesariamente es un problema. El problema es cuando no hacemos nada para solucionarlos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que detectamos hallazgos que generan riesgos importantes y la administración no hace nada al respecto, entonces ahí ya estamos empezando a tener un problema mucho más grave. Y pues bueno, prácticamente esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Es la importancia del seguimiento del control interno. Como les digo, no es nada más el crear controles e implementarlos. Eso, hemos hecho revisiones en donde vemos que en su momento se hicieron, en algunas empresas se determinaron controles, se implementaron y cambiaron los procesos, e increíblemente la gente sigue ejecutando controles que ya no tienen ningún valor y no tienen ninguna razón de ser. Entonces están generando retrabajos, están generando actividades que no llevan a ningún lado. Entonces, por eso es bien importante siempre todo lo que se le llama el rack de controles, que es lo que revisa el área de control interno, que esté totalmente actualizado y que sean controles que efectivamente generen valor y que mitiguen realmente algún riesgo. No sé si en este punto alguien tenga alguna duda, o Toño, si quieras tú agregar algún punto. Alejandro, comentaste algo, quiero resaltar una frase que dijiste: el control interno nos ayuda a elevar el nivel de confianza en que se están realizando los procesos y se están optimizando los recursos, porque en un proceso no nada más es dinero el que está involucrado, a veces es tiempo, a veces es gente, a veces es eficiencia y recursos materiales, ¿no? Cuando una persona está al frente primero de un negocio y va solo, está ocupado en vender y hacer crecer el negocio. Pero luego se va haciendo de un equipo que está a su alrededor y que empieza a delegarle ciertas actividades. Y hago este comentario porque sé que entre nuestros clientes hay empresarios
que empezaron como emprendedores y gerentes, directores que tienen ahorita a su responsabilidad a un grupo de personas y a un grupo de procesos o a cuidar que los procesos en la empresa se den bien, pero no tiene ningún área de control, no tiene ningún área de auditoría por su tamaño. ¿Cómo podemos apoyarles en Obetus a que se empiece a tener más atención a su control interno? ¿Cómo pueden sentirse apoyados por parte de nosotros? Sí, digo, es muy buena pregunta, Toño. Digo, hay varias maneras, ¿verdad? Digo, estoy de acuerdo que a lo mejor una empresa, dice, oye, pues mira, no soy lo suficientemente grande como para tener full time un área de control interno. Ahora, cuando decimos un área de control interno, a veces la gente se va con una estructura así, ¿no? De que, oye, pues voy a tener un director de control interno, un gerente de control interno. No, no necesariamente, ¿verdad? Digo, obviamente el área de control interno puede ser, es tan grande como la empresa es, ¿verdad? Digo, puede ser nada más una persona de control interno que le reporte directamente a la persona de finanzas o a la dirección general, dependiendo, pero, o puede ser ya un equipo más grande. Pero si una empresa dice, oye, yo no soy lo suficientemente grande o como para tener un equipo bien formado que no tendría tanto trabajo el área de control interno como para estar revisando constantemente todo el tiempo, ¿no? Suponiendo que ese sea el caso. Pueden y es conveniente que se hagan revisiones intermitentes, que digas primero, lo primero, lo más importante es el determinar los niveles de riesgos que se tienen en la empresa, que eso, como les mencionaba, lo vimos en la primera sesión, que en dónde estoy parado, qué riesgos tengo, primero qué riesgos inherentes como empresa, ¿verdad? Tengo, y luego qué riesgos tengo por cómo están siendo operados mis procesos, ¿sí? Porque hay riesgos inherentes que tengas como tengas los procesos o los ejecutes a como los ejecutes, esos riesgos ahí están. Y otros que ya son los riesgos de cómo llevas a cabo tu operación. Entonces, primero es tener un análisis de en dónde estoy parado como empresa, ¿no? Entonces, a nivel riesgo. También, ya que conozco mis riesgos, ¿sí? Ya que reciben un apoyo para determinar los riesgos, es también empatarlo con el apetito al riesgo que tiene la empresa, ¿sí? Es con qué riesgos puedo vivir, con qué riesgos no puedo vivir. Y sí es muy conveniente que de vez en cuando se hagan revisiones intermitentes. Oye, ¿sabes qué? Sabemos que este proceso es de alto riesgo, este otro proceso es de alto riesgo. Entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a programar unas revisiones específicas de esa área una vez cada 6 meses. Entrar un par de semanas, 2, 3 semanas, revisar, ver hallazgos, y bueno, pues dentro de 6 meses vemos cómo le dio seguimiento la administración, si hubo cambios, si hay esas famosas recurrencias, si realmente la administración se puso las pilas y hizo los cambios necesarios para mitigar esos riesgos. No necesita existir un área de control interno, o sea, puede ser de que, oye, o armo mi área de control interno y recibo un apoyo para armar esa área de control interno, o sabes que no tengo el tamaño como para tener un área, entonces me apoyo con alguien externo para que venga, me identifique riesgos claves, los riesgos más críticos, y que me pueda ayudar con revisiones intermitentes a esas áreas en donde se presentan los riesgos más importantes. Esa es una de las maneras más comunes en donde se puede apoyar a las empresas para ese seguimiento. ¿Por qué? Porque como tú bien lo mencionaste, Toño, la administración pues está operando, ¿no? Está en el día con día, está ocupada en hacer que la empresa crezca, en lograr los objetivos, en incrementar su área comercial, incrementar las ventas, incrementar los ingresos, y pues efectivamente
pues eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero no pueden descuidar la parte del control interno, porque llega un momento en que la empresa empieza a crecer tan rápido, y esto se ve muy común en las pymes, empiezan a crecer tan rápido que ya se les salió de control la operación, ya no saben, no tienen visibilidad de nada, ¿sí? No tienen visibilidad de qué está pasando aquí, qué está pasando allá. ¿Por qué? Porque algunas empresas empiezan también pues sin sistemas, la gran mayoría lo hacen manual o empiezan nada más con lo mínimo de sistemas indispensables, pero empiezan a perder control de los procesos individuales y lo más importante de la conexión entre los procesos mismos. Cómo se conectan los procesos entre sí, cómo se conecta el proceso comercial con el proceso de facturación, cómo se conecta facturación con la cobranza, cómo se conecta todo eso con la contabilidad. Todo ese tema empieza a perder mucha visibilidad de eso, y es importante revisar en dónde estamos parados, qué riesgos tenemos, qué hallazgos hay y qué tenemos que adecuar. Vetus significa mejorando, y significa que también nosotros queremos que nuestros clientes cada año mejoren, que no se quede ni un solo año sin crecer ninguno de nuestros clientes. Y lo que queremos es darles herramientas, ya sea de conocimiento o de servicios, que les ayude precisamente a subir de nivel. Entonces, estos servicios enfocados al control interno pueden ser algo muy quirúrgico lo que podemos apoyarlos. Es decir, podemos llegar con un diagnóstico, identificar qué es aquello prioritario y decidir o definir una manera en cómo podemos darles ese seguimiento, esa atención puntual, donde veamos la importancia de ese proceso, ¿no? Una vez que están los hallazgos, pues viene más tarea. Y esa tarea es empezar a arreglar y disminuir los riesgos de esos procesos. Y con eso, pues entonces empezar a sentir que efectivamente va creciendo la empresa. Entonces, esto que estamos ofreciendo está enfocado a nuestra filosofía, que es de estar mejorando. Obetus significa mejorando y es un continuo. Y creo que esto está enfocado precisamente a eso, que nuestros clientes están teniendo ahorita ya un nivel, un tamaño importante y requieren este tipo de servicios, y nosotros podemos acompañarlos para que también ninguno de nuestros clientes se quede precisamente en el mismo tamaño que tenía el año anterior, que se sienta apoyado en aspectos de control interno, que los gerentes, los directores, los responsables de las áreas de cada una de las empresas también se sientan apoyados con este tipo de servicios. Entonces, para esto está enfocado todos estos sesiones. Llevamos 4 de 6, Alejandro, 4 de 6. Nos quedan 2 sesiones más para completar este grupo de cursos, de sesiones que hemos hecho con mucho material muy rico que has preparado, que es algo que tenemos que dedicarle tiempo para analizar. Y les recuerdo que está ahí en el canal de Obetus, en el canal de Obetus de YouTube. Hay una playlist que se llama precisamente El poder del control interno en la pyme, y en cada uno de esos videos pueden descargar los materiales que aquí Alejandro nos está compartiendo para que lo analicen, para que lo analicen con su equipo, para que lo analicen con sus direcciones, con sus consejos, y vean cómo podemos también apoyarles en ese sentido. Muy bien, Claro. Alejandro. Sí, no, muchas gracias, Toño. Muchas gracias a todos. Como les digo, a veces sí es mucha información como para poder resumirla en poco tiempo. Por eso, como lo menciona Toño, sí los invito a que entren y vean la información un poquito más a detalle. Aquí en este último slide ven ahí también mi información de contacto. Con mucho gusto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran platicar, me pueden mandar un correo electrónico o un mensaje por WhatsApp. Con mucho gusto nos ponemos en contacto. Ya la siguiente sesión, si mal recuerdo, ya vamos a hablar de KPIs también, que es un tema muy, muy importante para el tema de control. Y pues bueno, pues les agradezco mucho el que se hayan conectado.
Muchas gracias, Alejandro. Y todo está haciendo sentido. Todo esto del control interno está haciendo sentido. Les invitamos también a que compartan esta información con aquellas empresas, personas que crean que es conveniente, porque al final lo que queremos es difundir esto para tener empresas más fuertes que ahorita el entorno que estamos viviendo lo requiere. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Nos vemos en la siguiente.